Eso quiere decir compórtense porque ya los están viendo, ya los están escuchando. Gracias por escuchar la transmisión News, canal multimedia. Oye, esa no es nuestra entrada. News, canal multimedia, presenta Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús. Un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Hola, buenas tardes. Los saludo con el gusto de siempre. Soy Elsie Núñez Carpizo. Iniciamos el programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho. Nuestra gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la misma, al doctor Víctor Manuel Garay Garzón, secretario general, y al maestro Ricardo Rojas Arévalo, jefe de la División de Educación a Distancia, por permitirnos este espacio para estar con ustedes. Nuestro reconocimiento también a César Alanís, Óscar Torres, a Carlos, Liz, Rosy y la maestra Amparo, que nos apoyan para la realización de este programa Societatis. El día de hoy tenemos la generosa participación de la maestra Griselda Amuchategui Requena, reconocida en las áreas de criminología, derecho penal, y vamos a hablar con ella el día de hoy de un tema pues muy interesante. Pensamos sobre cine y docencia, y le cedo el uso de la palabra a la maestra Amparo Apolinar para que nos dé una reseña de sus actividades. Muchas gracias, doctora. La maestra Griselda Amuchategui Requena es licenciada y maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es profesora de carrera en la Facultad de Derecho. Las asignaturas que imparte son Delitos en particular y Criminología. Es autora de diversas obras, entre las que se encuentran Derecho Penal, Banco de Preguntas, Diccionario de Derecho Penal, así como varios artículos y ensayos en obras colectivas. Fue visitadora adjunta en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fue defensora adjunta en la Defensoría de Derechos Universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido conferenciante en más de 60 conferencias, tanto a nivel nacional como internacional, en instituciones públicas y privadas. Ha ganado 3 concursos literarios en el género de cuento, 1 nacional y 2 internacionales. Las ceremonias se llevaron a cabo en Bilbao, España. Miembro de la Sociedad Mexicana de Criminología y consejera editorial de la revista especializada en Criminología y Derecho Penal, Criminogénesis. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Bueno, como hemos anunciado, nos vamos a referir y música. Entonces, nos vamos a referir a la vinculación que puede establecerse entre el derecho y el cine, y obviamente esto sería desde la perspectiva de la sociología del derecho. Nos va a servir para explicar dentro de este ámbito la obediencia hacia el derecho o la desobediencia, que también vamos a poder explicar, y el cine va a reflejar siempre las creencias sobre el derecho o la realidad del derecho. Richard Seguin nos dice: el derecho se vive de imágenes, y el cine tiene un impacto profundo sobre las opiniones y creencias, no solamente en el cine, sino tendríamos que decir también que las series televisivas se han ocupado del hacer del abogado en tiempos, o en mis tiempos. Perry Mason, Ally McBeal, CSI, que sigue siendo The Good Wife, Suits, que no tienen traducción,
en épocas más recientes, Cómo defender a un asesino, How to Get Away with Murder, Boston Legal, Damages. Entonces, la televisión también se ha ocupado del hacer del abogado. Ya Francisco Carneluti nos dijo, el cine puede usarse como medio para la enseñanza del derecho. Pero para ya entrar en el contexto, tendríamos que hablar en principio de estos medios audiovisuales, ¿no? En general, si lo queremos decir a las redes sociales, cómo están influyendo estos medios audiovisuales en los jóvenes antes de precisar ya sobre la enseñanza del derecho. Muchísimas gracias por la invitación, estoy encantada de estar aquí y bueno, la influencia que tienen los medios audiovisuales es definitiva, sobre todo en esta época en donde de un año para otro cambian, aumentan, estamos inmersos todos, aunque no lo queramos ya, en estos medios y han influido en los jóvenes, primeramente para la comunicación y en segundo para el acceso rápido a la información que se requiere. Que este es un problema, es un arma de dos filos. A veces los chicos buscan información y la tienen de primera mano en internet, pero habría que ver también la veracidad de esa información. Entonces puede ser bueno o malo. Yo pienso que como punto de partida no es malo, es tener el acceso a una información rápida, directa, y ya después profundizar en alguna fuente un poco más seria. Pero definitivamente los chicos están inmersos en ello desde que nacen. En cambio, por ejemplo, generaciones como la mía, nos cuesta todavía mucho trabajo entender y lo tenemos que hacer porque si no estamos totalmente fuera del contexto de ellos. Sí, ya Marshall McLuhan ha dicho, una imagen vale más que 1000 palabras, y él se refiere ya al aula sin muros. La información desde los medios supera con creces a la del sistema escolar. Veíamos hace unos días, ¿no?, que los jóvenes tienen en promedio una permanencia en estos medios modernos de 8 horas y más, y comentábamos, pasan menos horas en la facultad en clases de esto. Ahora, cuando hablamos de estos efectos, ¿podríamos señalar unos positivos y unos negativos? Sí, definitivamente yo pienso que los efectos positivos serían la facilidad de acceso a la información, la comunicación, la intercomunicación, la denuncia social inclusive, que ahora se hace por estos medios. Hace una semana supimos de un caso muy triste de una chica que fue violada a las orillas del CCH Oriente y bueno, después creo que fue a Azcapotzalco y supimos porque la gente que supo de esto rápido dio difusión para que llegaran las autoridades, para que se investigara. Entonces yo siento que a veces la denuncia social es una de las partes más interesantes, pero también exagerando con estos medios podríamos llegar al exceso de distanciarnos de las personas cercanas y que hemos visto, creo que no es ninguna novedad, que en una misma mesa tomando café las personas están cada quien con su aparatito, el iPad, el celular, la compu, la laptop, y de pronto la comunicación cercana se pierde, pero se tiene una comunicación lejana con personas que no están presentes, lo cual puede ser bueno y puede ser malo. Claro, desde esta perspectiva, y ya posteriormente que nos vamos a referir específicamente al cine, ¿no? Y desde este enfoque tendríamos que decir un cine con reflexión, con debate, y que podemos englobarlo dentro de una técnica o una forma de enseñanza. Y tendríamos que partir entonces de precisar qué vamos a entender por didáctica, ¿no? Claro. La didáctica va a ser la búsqueda de técnicas y métodos de enseñanza. Ahí habría que aclarar que los profesores de la Facultad de Derecho no tenemos mucha preparación didáctica, pero la verdad que lo hacemos bien a pesar de que no provengamos de una universidad pedagógica a nivel superior, porque empezamos a dar clases a partir de las experiencias que tuvimos como alumnos y lo que sí me consta es que hemos desechado las técnicas que usaron algunos profesores que no nos gustaron, no nos sirvieron, y elegimos las que sí nos gustan y después nuestra personalidad le da un toque personal y propio. Entonces, creo que la didáctica, que son esas técnicas para poder llegarle al alumno y poderle facilitar la búsqueda de la información, pues es ilimitada. En la didáctica no puede decirse que hay unas cuantas, es todo lo que pueda hacer, desde lecturas, desde la experiencia y la práctica de ejemplos, de todo lo que se pueda allegar uno. Y bueno, yo creo que el arte es uno de los medios más importantes para poder llegar al conocimiento, y uno de ellos es este séptimo arte, que es precisamente la cinematografía. Bueno, yo tengo que decirte, mi querida Griselda, que yo soy de las antiguas,
Entonces, en mi época, y aquí va a ser perfectamente válido, en mi época, ¿verdad? Se usaba la figura del ayudante de profesor, que desafortunadamente por los vicios o el mal uso de este medio, pues llegó un momento en que las autoridades universitarias quitaron esta figura, pero realmente era formarnos aquellos que teníamos interés en la academia y que tristemente, insisto, por el mal uso que se dio, pero creo que era una buena forma primero de inducirnos y de apoyarnos hacia la docencia. Esto implicaba que el profesor estaba en el aula, ¿no? Al final lo que pasó es que iba el ayudante del ayudante del ayudante y el profesor ya no iba a las clases. Por otra parte, en esa época había un centro de didáctica y que teníamos que tomar esos cursos de didáctica general y luego había didáctica aplicada al derecho, que también por circunstancias, es decir, ya no sé por qué razones, en algún momento desaparecieron esto, pero sí ya va un poco al interés personal, como bien dices, el tomar cursos o aprender un poco de los medios para la didáctica. Y dentro de esto, obviamente, podríamos señalarnos al cine como una forma de poder allegarnos o de hacer llegar a los alumnos, lo que decía yo, un cine de reflexión, ¿no? Porque al final este proceso de enseñanza-aprendizaje lo que pretende es cambiar al alumno, ¿no? Que ahora ya también se habla del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de utilizar el cine como un recurso didáctico, ¿sería muy novedoso o ya esto ha tenido un uso anterior? Bueno, yo siento que ya ha tenido uso anterior, no todos los maestros recurren a ello, hay varias maneras de hacerlo. Yo me acuerdo que en la época que yo estudié, pues los maestros como que no recurrían mucho a la cinematografía y de repente llegan a poner un ejemplo de una película, pero ya más adelante me he dado cuenta que hay profesores que recurrimos mucho a esto y una modalidad es, por ejemplo, ver la película en alguno de los auditorios o en el propio salón y después comentarla, o bien dejarles a los alumnos que vean la película y al cabo de 1 o 2 semanas la trabajamos, la comentamos, etcétera. Ahorita que te referías, Nelcy, a este centro de didáctica, yo también tomé un par de cursos allí y era maravilloso porque te enseñan a enseñar, que es algo que uno piensa que es intuitivo y bueno, también tiene la parte de la intuición, pero te enseñan a enseñar. Y varios de esos profesores, cuando desapareció el centro, quedaron diseminados en las facultades y escuelas y hemos tenido cursos externos de personas que nos han enseñado mucho de estas técnicas que son sumamente útiles. Esto del cine yo lo vengo usando desde que empecé a dar clases, me ha hecho un recurso didáctico muy importante y los alumnos lo han acogido bien, les gusta. Es más, yo de repente para un tema les recomiendo 2 películas y ellos ya me recomendaron 3, entonces me doy cuenta que también ellos tienen mucha creatividad y que han visto películas que luego ellos me dejan de tarea a mí. A mí me pasa lo mismo, tú bien sabes, yo utilizo el cine ya también desde hace un tiempo y efectivamente pasa eso, te retroalimentan los alumnos porque ellos ven películas. Y en el caso de nuestra asignatura de la sociología, pues es un arma muy importante. A lo mejor ellos captan mucho más rápido una problemática social visualmente que si se trata de explicar en el aula, ¿no? Entonces, el cine, de acuerdo a Jean-Luc Godard, nos dice, no es un arte que filma la vida, el cine está entre el arte y la vida. Ningún arte traspasa nuestra conciencia de la misma forma que lo hace el cine, nos dice Ingmar Bergman, tocando directamente nuestras emociones, profundizando en los oscuros habitáculos de nuestras almas. Federico Fellini nos dice, el cine utiliza el lenguaje de los sueños. Años pueden pasar en segundos y si se puede soltar en un lugar a otro. Es solo la infinita pasión de la vida. Y finalmente, tomada de una película de Hilda, que es una de las clásicas, cuando ya referido al derecho, el policía Johnny Farrell, que interpreta a Glenn Ford, nos dice, tengo la ley de mi parte, es una sensación muy cómoda, le aconsejo que la pruebe de alguna vez. Entonces,
esto para tratar de vincular ya esto del cine con la expresión de el derecho, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de este cine vinculado a la enseñanza del derecho, pienso que en general sería útil para las personas, no para exclusivamente para los estudiantes de la facultad. ¿Tú qué piensas al respecto? Claro, quizá para un público en general viene la enseñanza o el aprendizaje de algunos fenómenos sociales, pero para los alumnos de la facultad, pues nosotros podemos canalizar determinadas películas para determinados temas. Y una persona que no esté estudiando Derecho puede captar lo mismo, puede captar algo como una denuncia social. Por ejemplo, cuando yo les recomiendo a mis alumnos Canoa, esto lo puede ver cualquier persona que no esté estudiando Derecho y creo que capta perfecto la esencia del fenómeno, de lo que pasó en esta pequeña población de Canoa, Puebla. Entonces yo creo que tanto sirve para los estudiantes de nuestra carrera Derecho como para personas ajenas a la propia carrera. Sí, sería como verlo, ¿no? Así como observar o ver, digamos, la película con reflexión, ¿no? Sería, no sé, observar, ¿no? Para meditar al respecto. Pues vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Continuamos en 2 minutos. Gracias. Programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, y los invito a seguir los programas de seminarios y colegios de nuestra facultad. Gracias por escuchar la transmisión News, Canal Multimedia. En Frontera. Escucha nuestros programas especiales con los que conmemoramos los 100 años de la Junta Aduanal en México. Estarán con nosotros expertos en aduanas y comercio exterior, conducido por el maestro César Omar Correa Alcalá y el doctor Jorge Virgen. Todos los martes, de 5 a 6 p.m. por Canal Multimedia. Todos estamos obligados a preservar nuestro entorno. Por supuesto que tú también. No te hagas. Hagamos al planeta genial por un derecho ambiental eficaz. Con Aquilino Vázquez García, como cada jueves a las 12 horas. Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los invitan a escuchar tópicos de Derecho Voy a Civil. decir, muy bien, observar que la maestra tiene un volumen. Los jueves de 13 a 14 horas a través de ¿Desde cuánto se lo contó? ¿Hace como 3 días? Sí, el lunes se nos apersonó ayer. Ayer ya la vi así, pero la El domingo. con razón. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. Visita nuestra página de internet y sigue la transmisión de todos nuestros programas en www.derecho.unam.mx. Continuamos con Societatis, Continuamos en 10 segundos. Piso y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Regresamos con ustedes, enviamos un saludo a quienes nos favorecen con su atención: Monsi Pacheco, Amairani Yadira, Frida Rojas, Nayeli Pérez, Diana Iniestra, Eric García, Diana Ballina, Nancy Santiago, Natalia Fernanda, Sara Morales, Valeria Hernández, Mónica Viveros, que se sorprende con el nuevo look de la maestra Amparo, que ya hemos todos comentado, Fan Montero, Osvaldo Ronzón, Maday Venegas y Rick Rojas. Gracias por su atención y esperamos con ansia las recomendaciones de esta semana, maestra Amparo. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, a propósito del tema, y que efectivamente el cine se ha convertido en una herramienta muy importante en la enseñanza del derecho. Incluso ya hay un género que se llama trial movies, que precisamente, o cine jurídico,
que aborda la enseñanza o de alguna manera cómo el derecho se desenvuelve en la sociedad. Y bueno, en este sentido tenemos nuestras dos primeras recomendaciones: 12 hombres en pugna, una película estadounidense de 1957, en la que precisamente, como su nombre lo indica, vamos a analizar el comportamiento de un grupo integrado por 12 miembros de un jurado, ¿sí? En su mayoría todos del sexo masculino, casi todos de mediana edad y mayoritariamente de clase media, ¿sí? Esta película pues nos va a llevar precisamente a reflexionar sobre las características de cada uno de los integrantes, ¿no? Cada uno tiene ciertos prejuicios, ciertas visiones de la realidad, tienen algunos cierta indiferencia, ira, en fin, todos los rasgos de la personalidad que se presentan al momento de hacer una deliberación o decidir sobre la libertad, incluso la vida de una persona, ¿sí? Cada uno de ellos, pues podemos reflexionar, es muestra fiel del hombre moderno, del hombre que se desenvuelve en la sociedad. En este caso, en la película están muy bien representados los estratos sociales de cada uno de los personajes. Y bueno, pues se va a plantear también, en este caso, en este tipo de situaciones, ¿qué impera más, la emoción o la razón, ¿no? Entonces, es una muy buena película que les recomendamos. También encontramos, por otra parte, la película Erin Brockovich, una película estadounidense de 2000, protagonizada por Julia Roberts y que en 2001 ganó por Mejor Actriz el premio Oscar. Y bueno, esta película está basada en un caso real, precisamente de Erin Brockovich Ellis, una empleada de un despacho que, a pesar de su falta de instrucción y formación jurídica, pues gana uno de los casos más importantes o siente un precedente muy importante, porque ella se encargó de investigar toda la situación para entablar la demanda en contra de la empresa Pacific Gas and Electric Company en 1993, a quien obviamente se responsabilizó a la empresa de una contaminación a los habitantes de un poblado, específicamente con la sustancia de cromo. Y bueno, ella se encargó de hacer la investigación y todo lo que era necesario para la demanda. Al final del juicio se establece que la empresa tenía que indemnizar con casi $500,000 a cada habitante enfermo. Se encontraron 600 personas enfermas, entonces fueron casi un poco más de $300 millones. La indemnización que tuvo que pagar esta empresa es una de las más altas en toda la historia. Pero la película también nos lleva a reflexionar primero sobre los prejuicios que existen en contra de la mujer en un ámbito que mayoritariamente o tradicionalmente ha sido dominada por hombres, que es el caso del derecho, ¿verdad? Y también, por otra parte, el compromiso hacia situaciones de tipo social, ¿no? Es decir, estamos comprometidos o no con la causa, y queda claro que al final también tiene que ver todo el contexto personal de la persona que está luchando por esa causa. Muchas gracias. Bueno, volviendo a nuestro comentario del día de hoy, el cine, las críticas que se le han hecho al cine es que transmite más el mundo rico que el pobre, que, como bien nos han dicho, se refiere más a lo masculino que a lo femenino, más lo rural, más lo urbano que lo rural, y más lo violento que lo dialogante. Y esto nos lleva a señalar que hay más información, ¿no?, con las redes sociales y en nuestro caso del cine, pero de acuerdo a George Steiner, con menos conocimiento. O sea, tenemos mucha información y, como has dicho, luego no la confrontan. Entonces, cuando hablamos de este encuentro entre el material fílmico y los elementos correspondientes a las disciplinas jurídicas, pues vamos a ver que hay una relación estrecha en razón de que cuando nosotros hablamos del derecho nos estamos refiriendo indiscutiblemente a la vida humana, ¿no? Y la vida humana que va a estar permeada siempre del derecho, a lo mejor aunque no nos demos cuenta. Es decir, no podemos pensar en la vida humana sin la vinculación al derecho. Y cuando esto sucede, que el cine al final está relatando una experiencia o una historia humana, pues nos es muy fácil. En el sentido de las disciplinas que tú estudias, investigas, es fácil esta relación porque
nos queda claro a la maestra, para mí desde la sociología esto es más sencillo, ¿no? Pero ya en las disciplinas que tú investigas y te dedicas en tu vida académica, ¿te es fácil esta relación entre derecho y el cine? Pues realmente sí, tengo la ventaja de que tengo dos materias que están íntimamente relacionadas con, obviamente con la vida humana, pero también con el cine. A propósito de esto de las tecnologías, me acuerdo que hay una expresión que hizo Albert Einstein que decía, temo en el día en que la tecnología supere al hombre porque entonces tendremos una generación de idiotas, y es verdad. O sea, si nosotros dejáramos que los medios llegaran a este punto, vamos a ser autómatas, pero si lo controlamos, y creo que se puede, no va a haber mayor problema. En mi materia, como es Derecho Penal y Criminología, yo tengo una cantidad enorme de películas que recomiendo a los chicos y que a veces les dejo que primero vean la película para que luego discutamos el tema o a veces explicamos el tema y ya después ven la película. En cualquiera de los dos casos me ha resultado una experiencia extraordinaria y ellos reflexionan mucho. Por ejemplo, sin ir más lejos, ayer con mi grupo de lunes, miércoles y viernes, que por cierto los felicito, dividí el grupo en 3 partes. Unos eran defensa, otro era MP y otro era, Ministerio Público, y los otros eran el juez. La película que vimos fue Infidelidad, entonces ahí hay un homicidio a causa de que el esposo sabe que su esposa lo ha traicionado con otro hombre, pero no es venganza como la mata, sino que es otro el detonante. Yo no quisiera que yo explicara bien todo, porque si alguien no ha visto la película, la ve y va a descubrir solito cuál es esto. Los alumnos quedaron divididos de tal manera que los que eran muy amigos pudieron quedar separados, ya se andaban matando ahí en el salón, porque en ese momento les dije, ustedes son defensa y tienen que defender, ustedes son Ministerio Público y tienen que atacar, y el juez es imparcial. Entonces, hicieron muy bien su papel, lo tomaron muy en serio, unos hablaban incluso dirigiéndose a su señoría, como debe ser. Yo me moría de risa, pero además, pues el aprendizaje es lúdico, tenemos que reírnos, tenemos que divertirnos, no hacerlo pesado, y me encantaría también que a través de esto del cine nos fuéramos quitando esas telarañas de que la enseñanza es la transmisión de conocimientos del maestro-alumno. No somos transistores, somos otra cosa que va mucho más allá, y quitarnos también esa idea falsa de que el abogado debe tener muy buena memoria porque se debe saber códigos de memoria. Por Dios, esto está bastante superado ya. Entonces, esto nos hace pensar, reflexionar, aplicar, experimentar. O sea, el cine nos lleva en el derecho a muchísimas más posibilidades que las de leer un código, un libro y repetirlo de memoria. Fíjate que te debo de comentar que nosotros en la página del seminario, y quienes nos siguen seguramente lo vieron, pusimos una imagen con esta frase de Albert Einstein y fue muy enriquecedor. Yo felicito a todos aquellos que nos hicieron el favor de poner sus comentarios, porque realmente hay unas reflexiones muy interesantes. Así nos pusimos la imagen, que precisamente trae una imagen en varias situaciones, todos con los teléfonos, y sí, para mí en lo personal, y yo creo que para la maestra Amparo y quienes estamos en el seminario, pues fue muy gratificante tener esa respuesta, ¿no? Las reflexiones, ya no solamente el like, sino, como se diga, sino la reflexión que hacían al respecto, ¿no? Entonces esto nos enriqueció mucho, y precisamente con la frase de Albert Einstein, ¿no? Entonces sí, quizás tenemos que también, como decías, ¿no? Modernizarnos o ponernos en las redes, ¿no? Para estar de alguna manera en el mismo lenguaje, ¿no? Claro. Y que esto del maestro tradicional, pues yo creo que ya hasta les aburre, ¿no? O sea, si un maestro de la época de nosotros, digamos, sí, ¿no? Nosotros lo hemos comentado la maestra Amparo y yo, en alguna conferencia, ¿no? Donde no hay imagen, te das cuenta, ¿no? De que están perdiendo la concentración, son de mucha imagen. Yo antes de continuar, quisiera hacer un comentario de que ya desde el cine mudo hay experiencias sobre la materia jurídica. Por ejemplo, podemos señalar Intolerance de David Ward Griffin de 1916, donde trata el asunto de un inocente que por una defensa incompetente la sanción es la pena de muerte. En 1989 fue declarada cultural, histórica y estéticamente significativa por lo que se encuentra en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.
de Charles Chaplin, que también es un referente, El Chico o El Kid, que trata el problema de la adopción, y también en el 2011 fue incorporada como cultural, histórica y estéticamente significativa, por lo que se preserva en la biblioteca del Congreso. Y una en lo particular que me gusta mucho, aquí tengo que reconocer, es Luces de la Ciudad de 1930, en donde un casero trata de echar a la calle a una chica ciega. En el 2007, en la lista que se hizo de las 100 mejores películas del American Film Institute, ocupa el 11º lugar. Y otra también muy interesante de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, que se trata todo de las condiciones laborales, los derechos de los trabajadores, etcétera. Y yo tendría que decir aquí también para los de Romano, que no les gusta mucho el derecho romano, ¿verdad? Pues los cines de Romano son muy interesantes. Me viene a la mente Espartaco y Gladiador, ¿verdad? Ben-Hur. Y ya, bueno, pues podemos hablar, como bien nos decía la maestra Amparo, de un cine jurídico. Yo quiero hacer aquí un paréntesis antes de continuar, porque sé que haces experiencias con teatro. Y entonces antes de continuar voy a abrir un paréntesis y que nos cuentes un poco de tu experiencia con el teatro. Bueno, es verdad. El teatro a mí me gusta mucho, ni sabía por dónde iba a venir esto, pero qué bueno que viene porque a lo mejor vuelvo a hacer la experiencia. Me gusta mucho el teatro, me gusta mucho el cine y desde que empecé a dar clases yo quería poner una obra de teatro yo solita. Pero se me hizo que era difícil, no sabiendo la técnica, pero dije, no puede ser muy difícil, los chicos me van a ayudar. Y la obra que yo tenía en mente era Pedro y el Capitán de Mario Benedetti, que además trata temas de derecho penal, de criminología, de sociología, de política. Entonces, planteé esto con los alumnos y tuve 2 voluntarios que dijeron que ellos iban a hacerlo y lo hicieron maravillosamente bien. Luego repetí la experiencia a los 3 años, lo hicieron extraordinariamente bien. Y actuar en Pedro y el Capitán es de verdad poner toda la sensibilidad a flor de piel y me encantó que, bueno, primero el auditorio se llenó y no eran acarreados, fueron invitados y fueron. Y algunos hasta se molestaron porque ya no pudieron entrar, entonces eso me satisfizo mucho. Pero dentro del público, que eran alumnos y que eran profesores, hubo gente que lloró y entonces cuando ya al final Pedro vuelve a decir que no va a hablar, que no va a delatar a sus amigos, que no va a decir lo que el capitán está forzándolo a decir a través de tortura, la gente empezó a tener lágrimas verdaderas. Entonces a mí esto me hizo pensar que el teatro conmueve, el teatro ilustra, el teatro se vive y se vive quizá más intensamente que el cine. Pero a mí esta experiencia me gustó muchísimo. Ahora por falta de tiempo no lo he podido hacer, pero si pudiera, no solo quiero volver a poner Pedro y el Capitán de Benedetti, tengo por ahí un monólogo que yo estoy escribiendo sobre la última etapa de la vida de la madre Conchita, que tiene todo que ver con el homicidio de Álvaro Obregón. Y tengo mucha información al respecto, pero pues voy a ver si lo puedo hacer. Y además hay otras obras como por ejemplo Mi vida es mi vida, donde se cuestiona mucho si yo tengo derecho a disponer de mi vida o no, que es un tema que en penal se ve mucho, en filosofía, en ética, en moral, en religión, en sociología. Y al hombre no lo dejan que lo desconecten, porque aunque él quiere que lo desconecten, él no puede desconectarse porque está tetrapléjico. Y él pregunta si su vida es su vida. Y entonces ahí entramos en un dilema muy interesante y me encantaría ponerla en teatro y serían solo 3 personajes. Entonces, vaya que también el teatro es una experiencia maravillosa y ya tuve oportunidad de poderlo practicar. Sí, ahorita que dices esta de Mi vida es mi vida, hace 800 años, Héctor Bonilla fue el que la puso y era sensacional, ¿no? Porque él está en la cama todo el tiempo, entonces es casi la expresión de la cara la que te va llevando las emociones, ¿no? Porque Así realmente no se mueve, son de esas obras que se te quedan, ¿no? Además, un Héctor Bonilla joven, fuerte, en esa época, ¿no? Ya no lo hemos visto por ahí, pero bueno, esperamos que prontamente aparezca por aquí. Y perdón, y además hubo un caso posterior del de Ramón San Pedro, vida real, sí. el español, que le pasó lo mismo y los amigos lo ayudaron porque los tribunales españoles no le permitieron que lo desconectara. Claro, al final fallece primero, bueno, no fallece, realmente él se priva de la vida, suicidio. Fue muy impactante, en algunas ocasiones hemos recomendado la película, porque además con Javier Bardem,
digamos, de ese divorcio entre el derecho y la realidad, Ujú. ¿no? Es decir, el derecho, él se privó de la vida y el juicio seguía, ¿no? Claro, Exacto. esto todo hizo una modificación de la eutanasia en España, pero sí, obviamente ahí es un ejemplo muy claro, ¿no? De que el derecho va por una ruta y la vida real va por otra, y además en ese caso que se filmó, pues realmente aunque la detuvieron a la persona que estaba con él, no procedió el juicio. Bueno, ya nos estamos animando y regresamos con ustedes en un minuto. Continuamos en 2 minutos. Gracias. Y empezamos a hablar. Qué rápido se ve el tiempo aquí. Sí. Sí, me acuerdo de esa película con Héctor Bonilla. ¿La viste con él? En el Polifono Siqueiros, que desde que entran, desde la primera llamada, él está ahí acostado y no se mueve. No sé. Yo decía, ¿y si le da comezón? Quieto, no, qué actorazo. Y me movió mucho esa película. Como que no tenía derecho a disponer de su vida, entonces Sí, es no, una pues cuestión ahora de se llama así, mi vida es mi vida. Y no la han vuelto a poner que yo sepa. No, yo tampoco, ¿eh? Es buenísimo. Bueno, quién sabe si me animara con otro artista, ¿no? ¿Sabes cuál me gustó mucho también? Bandera Negra, con Manolo Fabregas. Ya, sí es cierto. Sí, Manolo Fabregas, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Es un padre que está esperando que Es se cierto. aplique la pena de muerte azul. Mi papá la vio recién que llegó a México, creo que con los Rambal. Ah, Y me decía que fue una puesta en escena maravillosa. No, pero Manolo Fabregas, extraordinario también, ¿no? Fíjate, sí. Es cierto. se me queda cada 800 años. Ayer. ¿No? Nos ha abandonado ver en Regina, ¿eh? Y estoy casando. Ah, también, a mí nos han abandonado. Y ya nos- Haré mi reclamación. ¿No? Es que luego aparecen luego, Continuamos en 10 segundos. yo lo veo en la tarde y luego ya como que hay nombres. Seminario de Sociología General y Jurídica. Regresamos con ustedes en su programa Societatis, el Seminario de Sociología General y Jurídica. Ustedes pueden estar en contacto, en directo, como sucede en este momento, o a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Seminario de Sociología, o también en el Twitter, o el correo del seminario, semsoc@derecho.unam.mx. Y nos da las últimas recomendaciones la maestra Amparo para nuestro fin de semana de películas. Muchas gracias, doctora. Bueno, nuestra siguiente recomendación es la película Tribunal en Fuga. Es una película estadounidense de 2003 y que se encuentra basada en la novela del mismo nombre de John Grisham. Es de destacar que John Grisham es un escritor precisamente conocido por sus obras de suspenso judicial y que, bueno, además él es abogado de profesión y bastante tiempo se dedicó precisamente a ejercer la abogacía y un rato también estuvo en la política. Dentro de sus obras, que podemos señalar que son más de 25 en este ramo del suspenso judicial, destacan precisamente Tribunal en Fuga, Tiempo de Matar, La Firma, El Informe Pelícano, El Cliente, Cámara de Gas, Legítima Defensa, Los Litigantes, y que en su mayoría pues han sido adaptadas ya al cine. También tiene una serie de suspenso judicial para jóvenes, es la serie Theodore Bond, y bueno, que consta de 6 tomos. En específico, esta película de Tribunal en Fuga pues va a centrarse en 2 aspectos, ¿no? El multimillonario negocio de las armas, por una parte,
y lo que es más importante para efectos del derecho, la manipulación de los jurados, ¿no? Entonces nos hace reflexionar precisamente sobre la ética del abogado. En el caso de la defensa, por una parte encontramos aquellos abogados que son de sangre fría o que van a hacer todo lo que esté en sus manos para, sea bueno o sea malo, para defender su causa, pero también por otra parte vamos a encontrar aquel abogado idealista, ¿no? Verdaderamente comprometido conforme a sus principios. Por otra parte también vamos a encontrar la película Pena de Muerte. Es una película estadounidense de 1995, protagonizada por Susan Sarandon, quien ganó el Oscar a Mejor Actriz en 1996. Y bueno, esta película también está basada en un hecho real, y más que nada, más que enfocarse en el criminal, si es culpable o es inocente, se enfoca en el contexto de la aplicación precisamente de la pena de muerte, ¿sí? Por una parte el criminal así condenado, pero también la familia, los guardias, los ejecutores, en fin, toda la sociedad entera que se encuentra inmiscuida precisamente en una decisión como es privar de la vida a una persona, ¿no? Y bueno, en este sentido podemos encontrar también otras películas como Testigo de Cargo. Es una película estadounidense de 1957 y bueno, que está basado en la novela de Agatha Christie. Cómo matar a un ruiseñor, también en una novela de la escritora Harper Lee, y que bueno, fue considerada cultural, históricamente y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Y bueno, Estados Unidos ha sido pionero en este sentido de preservar todo este tipo de material, principalmente por el Instituto Americano del Cine. Y bueno, en el ámbito de dramas judiciales tiene una lista de las 10 mejores películas. Hay listas de todo, pero bueno, la que nos interesa destacar es la de los dramas judiciales. Y bueno, entre ellas se encuentran Cómo matar a un ruiseñor, 12 hombres en pugna, Kramer contra Kramer, Veredicto final, Algunos hombres buenos, Testigo de Cargo, Anatomía de un asesinato, A sangre fría, Un grito en la oscuridad y Vencedores o vencidos, que hablan precisamente o tratan, abordan esta situación del derecho. Muchas gracias. Como ven, este fin de semana tenemos un repertorio muy amplio para darnos nuestra sesión de cine, ¿verdad? Jurídico, que nuestros alumnos disfruten y analicen desde la perspectiva jurídica. Saludamos a Santiago Vela, Claudia Sáenz, Yacel de Alvarado, que da saludos a la maestra Amparo, Andrea Sánchez, Jimena Ogarrio, Leslie Domínguez y Nadia Gutiérrez. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, cuando ya entrando, quizás ya concretizando, nos gustaría nos comentaras algunas experiencias en tu aula, con tus alumnos, en relación a las películas. ¿Qué películas? Y tomamos nota nosotros también. Cuéntanos algo de tu experiencia personal. Correcto. Bueno, dentro de mi experiencia personal, para empezar, esta listita va creciendo y creciendo y creciendo, porque a medida que vamos viendo temas o surgen películas, incluso recientes o no recientes, vamos descubriendo que hay muchas que se pueden aplicar. Pero las que yo, por ejemplo, más recomendaría ahorita a las personas que nos hacen el favor de escucharnos, estarían dos mexicanas que me interesan mucho. Una es Ensayo de un crimen, donde los temas a tratar son el intercriminis, la peligrosidad y la tentativa. Un hombre que se entrega porque dice que ha matado a 4 mujeres y el juez le dice: usted no es responsable porque no las mató. Sí se murieron, usted quería que murieran, lo planeó, pero nunca las mató, murieron por otras causas. Y entonces esto a los alumnos les hace ver lo que es la tentativa, la preparación, la ejecución, etc. Y la muerte, pero cuando no hay nexo causal, pues nada más no hay homicidio. Entonces es un tema bien interesante, y como está basada en algo que escribió precisamente Luis Buñuel, pues es una maravilla por todos lados. La actuación es de primera. Entonces, aunque suena como anacrónica para los alumnos, porque esta película es como de la década de los 50, pero Alonso, ¿no? ese con Ernesto Alonso y Miroslava, precisamente, sí. Es en blanco y negro, pero los chicos se interesan y a veces se ríen porque ven alguna cosa medio extraña, pero que obedece a la época. Sin embargo, la película nos enseña mucho. El Día del Chacal me encanta porque en esta película vemos esa... Dicen que fue un complot en donde se quiso matar a Charles de Gaulle, y entonces toda la película, que dura 2 horas, dura 1 hora 50 minutos en pura premeditación, en lo que lo planea, en lo que esto, en lo que lo otro. Y los últimos 5 minutos de la película se supone que es la ejecución.
misma que no se lleva a cabo. Entonces, es una película donde nos trata el tema de la premeditación, que es un tema muy complicado, muy subjetivo en nuestra legislación penal, y al alumno con esta película le queda claro el tema. Claro, después viene la discusión, la reflexión, etcétera. Otra película que me gusta mucho para este tema es Match Point, de Woody Allen, en donde lo que pasa ahí es increíble, con un chico que mata a 3 personas y finalmente pues él queda libre por una situación totalmente de suerte. Es una película maravillosa. Filadelfia, donde se trata el tema de homosexualidad, estratos sociales, discriminación, despido laboral injustificado, el fenómeno, cómo afecta a la familia. Es una película que conmueve, que es muy interesante y que, por ejemplo, yo cuando trabajé en derechos humanos en el área de SIDA, pues era un tema recurrente y esta es la vida real, ¿no? La otra película mexicana que quiero mencionar es una película en donde trabaja Ignacio López Tarso, que se llama El Profeta Mimí, que es desgarradora, interesante, mata a prostitutas y a gente que sufre porque él siente que está haciendo un bien a la gente y entonces pues está matando. Entonces es una discusión interesante. El exorcismo de Emily Rose es interesantísima porque una abogada agnóstica defiende a un sacerdote católico y lejos de los efectos y todo lo que pasa con el supuesto, la supuesta posesión demoníaca, lo importante es ahí cómo se lleva a cabo todo el juicio. La Naranja Mecánica es una de mis favoritas, de ultraviolencia, basada también en un libro muy bueno que exhibió Anthony Burgess y donde se ve la violencia de la juventud. Entonces, y que además la película es futurista, pero es un futurismo de 1970 que ahorita ya nos rebasó. Entonces ahí vemos muchas cosas de sociología, de derecho penal, de, por ejemplo, derecho penitenciario, cómo querer transformar a una persona peligrosa en alguien que no sea peligroso, y ese tratamiento ludovico que le dan ahí, pues al final vemos en la película y en el libro que no funcionó. Entonces, son cosas que me encantan. La Virgen de los Sicarios, muy relacionada con la violencia en Colombia. Y otra, Heredarás el Viento, que es una película vieja que a mí me súper encanta y fascina y quiero que todos los chicos la vean porque siento que es necesario verla. Bueno, de allí podríamos seguirnos con otras muchas películas como La Mujer que Cantaba, que es un drama horrendo como drama, pero que es desgarradora y cierta. Y Amor, que comentábamos el otro día, Amor, la película francesa de esta pareja de la tercera edad para hacer conciencia en lo que es la tercera edad. Y yo creo que los chicos deben estar conscientes de esta edad a la que todos llegaremos de no haber muerto, porque hay que reflexionar mucho sobre esto, ¿sí? La discapacidad que viene propia de la tercera edad. Sí, de hecho, próximamente tenemos nosotros el tema de las personas de la tercera edad. Ahora, ¿cuál es la reacción de tus alumnos cuando les propones esto? Vamos a tener como un instrumento de aprendizaje el cine. ¿Cuál es la perspectiva o cuál es la respuesta? Algunos como que les da gusto porque son cinéfilos. Otros han de decir, es como perder el tiempo. Otros como que ni una cosa ni otra, pero cuando ya empezamos a trabajar con las películas se dan cuenta que es muy interesante. Ahorita tienen de tarea ver, para la semana que entra ya, pues la dejé desde el primer día de clases, el 6 de agosto, la película El secreto de sus ojos. Y la vamos a trabajar con un cuestionario que yo elaboro. Ellos no me tienen que entregar ningún resumen o nada, sino que la vamos a trabajar en el grupo. Y los que eran escépticos, ya cuando ven la aplicación de la película, entonces empiezan a interesar mucho. Y he visto que la mayoría, si no es que todos, se interesan 100% en este mecanismo de ver cine y luego comentarlo. Y como digo, a veces ellos hasta me recomiendan películas. Y lo de las series, no se diga. CSI, si quiero hablar de criminalística, pues mejor ven CSI Miami y ahí está la criminalística. Quiero hablar de un tema, ahí está la investigación de policía científica y ahí ven la diferencia entre criminología, derecho penal y criminalística. Y hay series estupendas, muy buenas. Entonces, bueno, hay hasta películas animadas en donde hay derecho penal, como El Rey León, que no es otra cosa que la historia de Hamlet, un homicidio en razón del parentesco relación. Entonces, a los chicos empieza por gustarles y al rato ya quieren nada más ver películas y ya no quieren clases. Se van, nada más el escrito con Ricardo Darín, que ya es mi favorito. Claro, por supuesto. ¿No? Ahora, yo le pregunto a la maestra Amparo, ella que ha tenido las dos perspectivas, como participante en un aula en las dos posiciones. Danos tu opinión, mi querida Amparo. Bueno, yo puedo comparar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo inicié con la doctora a utilizar
recurso del cine precisamente en este ámbito de películas, en filosofía del derecho, y la verdad que a medida que se incorporan las nuevas generaciones, vamos siendo más visuales, precisamente por la influencia de los medios. Pero además nos queda claro cuál es la aplicación práctica, ¿no? Porque yo creo que una de las críticas que hacemos como alumnos es precisamente que nos dan una enseñanza muy teórica, ¿no? Y entonces al llegar al momento de la práctica, uy, ¿qué pasó, no? ¿Dónde está este derecho idealista, ¿no? De justicia o todo esto, ¿no? Sin embargo, en las películas nos queda claro, ¿no? Porque se recogen ejemplos de la realidad. Pensemos precisamente en aquellas películas que recogen estos fenómenos sociales, ¿no? El de la tercera edad, el de aspectos del trabajo, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo creo que es una buena herramienta, por lo menos desde mi experiencia, sí para el alumno, pero también para el docente, ¿no? O sea, es decir, al final, ¿cómo voy a hacer que mis alumnos entiendan, ¿no? Que esto es la realidad, que así se representa en la realidad, ¿no? Y entonces me he dado cuenta que sobre todo ahorita los chicos son más visuales, están en las redes en todo momento, ¿no? Entonces les llama la atención este tipo de aspectos a que si solo llegues y les des una diapositiva o les estés repitiendo la información, ¿no? Son muy, muy prácticos las nuevas generaciones. Entonces es una muy buena experiencia desde los dos ámbitos que lo he vivido y bueno, sí, efectivamente sería, o es una herramienta sin duda fundamental en la enseñanza del derecho. Bueno, desde esta perspectiva quiero señalarles que hay facultades de Derecho que han incluido, digamos, y precisamente no por darnos publicidad, pero dentro de Sociología, un apartado o un tema de esta relación cine-derecho, ¿no? Y en algunos planes de estudio que estuve viendo hasta como una asignatura optativa, ¿no? Pero ya con un programa, con una precisión. Y vi, por ejemplo, que en España tienen también todo un programa de acuerdo a la edad, es decir, ya desde los primeros años ir encauzando esta visión para el conocer la realidad social. Pues el tiempo ya nos han hecho el señalamiento que nos tenemos que despedir. Mil gracias, mi querida Griselda, por acompañarnos, por estar con nosotros, haber aceptado la invitación. Yo creo que nos has motivado mucho a los que hacemos del cine una forma didáctica de aprendizaje. Ay, gracias, al contrario, yo encantada de haber venido, gracias por la invitación. También a la maestra Amparo, a Carlos y a todos los que nos apoyan para que este programa sea una realidad. Mil gracias por estar con nosotros, los esperamos la próxima semana.